venciendo los muros, murallas, vallas y fronteras. Cada vez más altas sus modernas fortalezas. Como enormes jaulas, pero han olvidado construirles techo. Ahí es a donde dirijo mi mirada por las noches, al cielo. Olvidan que tenemos tradición de guerreros. Olvidan nuestras emplumadas alas y nuestros coloridos sueños. Olvidan que tenemos corazón que arde en fuego. Olvidan nuestras emplumadas alas y nuestros coloridos sueños. Tenemos coloridos sueños. Somos de coloridos sueños. De sueños coloridos, De paisajes floridos, de valles escondidos, atravesados por ríos, de aguas cristalinas, con peces de tornasoles, selvas tan espesas, donde danzan de caracoles, sueños tecnicolor, de cielos multitonos, de huellas de venado, que brillan más que el oro, de mundos sin donde dinero, vuelve el intercambio, de un mundo más hermano, equitativo y solidario, de un planeta libre, libre de fronteras, del silencio, del vacío. Regresamos con certeza, la fuente de poder del canto a la vida, transformadas en alianza. La lucha sigue viva. Mi verdad mala, tuya mala, nuestra mala, suya. Una sola realidad que en cada paso me construya, con la suma de visiones que propongan soluciones, tejiendo redes, energía, intenciones. olvidan que tenemos tradición de guerreros. Olvidan nuestras emplumadas alas y nuestros coloridos sueños. Olvidan que tenemos corazón que arde en fuego. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos
aquí reunidos porque a nuestra primera sesión de la Escuela de Activistas Ambientales del MOSIC 2021. Queremos darle la más grata bienvenida a este encuentro. Agradecemos toda la convocatoria y todo el interés que han mostrado en este proceso y en esta participación. También saludamos a aquellos colegas, amigos, compañeros que nos están mirando a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live y les damos la más cordial bienvenida. Vamos a ver unos videos de presentación mientras terminamos de ingresar a la sala. Por favor, le pido al equipo que me ayude con los videos. No sé si podemos empezar con esta reproducción. ¿Los tenemos listos o continuamos? Renombrarnos. Vamos a renombrarnos porque nosotros queremos conocer cuáles son las expectativas que ustedes tienen en este taller. Entonces vamos a hacer uso de esta función de renombramiento y vamos a poner en nuestro nombre, en donde va la parte de nuestro nombre, cuál es la principal expectativa que tengo con esta agenda que estamos presentando, ¿no? En esta escuela de activismo que va con varias sesiones y justamente nos encontramos en el primer taller. A ver, por favor, les pido a todos y todas de que empecemos a renombrarnos. Vamos a empezar. A ver, compañeros, compañeras, empecemos con la función de renombrar para poder leer y saber cuáles son las expectativas que tenemos. A ver, ¿quién se está renombrando ya? Hola, disculpe, ¿podría repetir la instrucción, por favor? Claro que sí, gracias compañera. Les decía justamente, y también va para aquellos compañeros y compañeras que están ingresando, que a nosotros nos interesa conocer cuáles son las expectativas que tienen ustedes desde su posición de activistas, desde su posición de formación en este proceso de activistas para el MOSIC. Entonces queremos saber cuáles son sus expectativas, pero como somos tantos participantes y no podemos escucharnos a cada uno de nosotros, vamos a hacer uso de la función de renombrar. Si alguien no sabe dónde está la función de renombrar, me voy a la parte donde dice participantes, busco mi nombre y cambio mi nombre por la expectativa que tengo. ¿Podemos hacerlo? ¿Quedó alguna duda? Ok. Buenas noches. Yo soy Diego Lascoaga y he puesto básicamente los ejes que me interesan, ¿no? Yo sé que el MOSIC, dentro del trabajo que ha venido haciendo, ha desarrollado una línea de trabajo en la agricultura urbana que se enmarca dentro de lo que es la agricultura sustentable. Entonces he puesto esos tres ejes que me interesan. No sé si es que eso es lo que se buscaba.
Sí, solo queremos conocer tus expectativas, compañero. Solo las expectativas, en nuestro nombre. Vamos a empezar a irles leyendo. Por ejemplo, veo que dice agricultura sustentable, agricultura urbana y sistema alimentario, que supongo son los 3 ejes a los cuales estás haciendo referencia. Exacto, Ver y escuchar. gracias. Ver y escuchar. Luego tenemos aprender más sobre el ambiente. Aprender para articular. Aprender sobre desarrollo sostenible. Aprender más acerca del activismo y el cuidado del ambiente. Aprender, bien. Aprender a cómo cuidar el ambiente. Aprender más, otra vez, activismo y cuidado de ambiente. Aprender sobre el cambio climático, a cuidar el planeta desde mi rol de ciudadano, genial. Aprender y analizar desde las otras perspectivas. Aprender para poder educar y concientizar. Miren qué bacán esta postura, ¿no? Aprender para cuidar el planeta desde mi rol. Aprender y analizar desde otras perspectivas para empoderar. ¿Cómo empezar a ser activista frente al cambio climático? Conciencia y desarrollo, conocer el fundamento de lucha, conocer estrategias para combatir el cambio climático, conocer sobre las energías renovables, lo vamos a tocar de todas maneras, conocer un poco más del ambiente y cómo ayudarlo. Consciente con mi huella de carbono. Críticas al modelo de desarrollo occidental. Cuidado del medio ambiente. Vamos a leer un par más. Conformación de redes comunitarias en salvaguarda de la agricultura. Cambio climático, buen vivir y agricultura urbana. Es interesante conocer cuáles son sus expectativas para saber también cómo estamos alineados desde el MOSIC con todas ellas, ¿no? Entonces, es súper interesante, los felicito porque están en un espacio donde vamos a poner todo el equipo para que podamos desarrollar cada una de estas actividades, conforme van pasando los temas, ¿no? Ahora, el día de hoy, tenemos un tema que es el primero de la escuela, que va a estar a cargo de Antonio Zambrano. Él es el coordinador nacional del MOSIC, es politólogo, es máster en desarrollo territorial y participa en las negociaciones de clima desde el 2013. Además, es miembro de la Convención Marco sobre Cambio Climático. Entonces, vamos a darle pase a Antonio, la bienvenida para que él pueda ayudarnos en este proceso de compartir con todos nosotros y con todas nosotras la ponencia que nos ha preparado. Además que nos comente un poquito, ¿no?, sobre la Escuela de Activismo y este primer taller denominado Base Científica y Evolución Histórica del Cambio Climático. Efectivamente, muchas gracias, Ceci, muchas gracias a todos y a todas que han llegado súper puntual y a la enorme cantidad de compañeros y compañeras que se han inscrito en esta escuela, que es la primera del año, nuestra escuela de activismo, ¿no? Y efectivamente, el día de hoy hemos planteado iniciar esta escuela estableciendo las primeras piedritas o los primeros elementos que nos van a permitir entendernos en el futuro, entendernos en las próximas sesiones y sobre ello construir un poquito de conocimiento colectivo, ¿no?, de lo que significa no solamente el cambio climático, sino los conceptos base, las herramientas para hacer lo que nosotros consideramos un proceso de transición ecológica hacia una sociedad distinta que esté en equilibrio y en respeto con la naturaleza y el planeta, ¿no? En ese sentido,
efectivamente yo les tengo el día de hoy preparado una presentación que en teoría es breve, por eso yo voy a pedir que se me controle el tiempo, porque a veces en la cantidad bastante grande de información que se tiene en cada punto, en cada tema, nos podemos extender bastante. Así que cuando consideren que estoy corriendo mucho, lo ponen en el chat y les pediría a los compañeros o a Ceci misma que me dé un tip o que me corte un poquito para comentarme algún requerimiento de cualquiera de ustedes en vivo y en directo. Antonio, Entonces, y tal vez es pertinente aquí mencionarles que las preguntas que nos vayan surgiendo, vamos a poderlas escribir en el chat para después poderlas compartir y que Antonio nos ayude a responderlas. Bien, no vamos a tratar de no interrumpir mucho la sesión, pero sí, cualquier cosa que quieran comentar, pueden hacerlo a través del chat. Vamos a estar todo el tiempo pendientes de ellos. Además que vamos a poner el link de la lista de asistencia, que es importantísimo ahí, y vamos a poder ir coordinando con Antonio sobre su participación. excelente, entonces arrancamos con eso y la idea, como les venía diciendo, es empezar por un punto base y para eso hemos llamado esta sesión la sesión de las bases históricas y las bases científicas del cambio climático. Y obviamente para esto empiezo dándoles la bienvenida. Esta es la primera clase de la primera escuela del 2021, ¿no? Ya hemos tenido históricamente encuentros, jornadas de fines de semana y una serie enorme de actividades para intentar no solo construir, no solo dar, sino intercambiar y formar colectivamente a los activistas que año a año se han ido sumando justamente a nuestras actividades y a nuestras formas o nuestros planteamientos para cambiar la sociedad peruana y el planeta en su conjunto, ¿no? Voy a minimizar esto, ahí está, para que se vea. Creo que hay partes que no se ven necesariamente. Y para esto, obviamente, tenemos objetivos, el objetivo y algunas sugerencias para que podamos llevar esto de la mejor manera, ¿no? Para empezar, como acaba de decir Ceci, les pedimos que dejen sus expectativas y sus comentarios durante toda la sesión. Mientras vayan llegando, pues seguramente van a llegar varios más. Yo veo que permanentemente están entrando compañeros y compañeras a la sesión y van dejando sus comentarios en el chat. El objetivo de esta sesión es conocer la historia, entender cómo el proceso humano de los últimos siglos ha ido formando nuestro entendimiento alrededor de lo que es el cambio climático en el mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo darnos o intercambiar conceptos básicos, conceptos claves y algunas causas e incluso impactos de este megafenómeno, este macrofenómeno en el planeta y algunos detalles sobre lo que está pasando en el territorio nacional, ¿no? Recomendamos siempre que hagan estas preguntas todo el tiempo, no esperen exclusivamente a llegar al final, sino en el momento en que se vayan surgiendo, puedan ponérnoslo en el chat, que revisen los textos complementarios una vez que termine esta sesión, ya que nosotros trabajamos con una plataforma de educación virtual o educación a distancia que se llama Canopy Lab. Acá está en la parte de acá, no sé si ven mi cursor, pero se encuentra ahí escrito Canopy Lab. Pueden ingresar posteriormente a esta sesión y encontrar ahí algunos otras herramientas e incluso formularios y textos que pueden ser de referencia posterior. Y por supuesto, siempre y de todas las formas posibles, pedirles que mantengan el respeto y el sano debate, ¿no? Obviamente se va a bloquear automáticamente a cualquier tipo de lo que se denomina troll en vivo, ¿no? Y en ese sentido, con eso arrancamos la sesión y vamos a empezar por la historia, por entender rápidamente lo que ha sido para la humanidad llegar hasta este punto, ¿no? Llegar hasta un momento de crisis grave de la vida en todo el planeta. Y para eso no nos vamos a remontar demasiado tiempo atrás, a pesar de que se puede, a pesar de que nosotros podríamos hablar de un entendimiento sobre los cambios climáticos desde algún tiempo antes del 1800. Sin embargo, estamos marcando algunas fechas claves porque podemos ahí identificar ya algunos patrones
metodológicos, algunas referencias científicas que nos han hecho llegar hasta el día de hoy. Sin embargo, se podría hacer una historia, repito, mucho más larga, mucho más profunda de lo que es el cambio climático hoy. Sin embargo, a fines del siglo XIX se empezaron a hacer algunas preguntas, ¿no? Lo ponemos ahí en grande y esas preguntas son algunas de las que van marcándose en la historia. Acá podemos ver que en 1824 se hacen algunas averiguaciones iniciales, ¿no? Joseph Fourier empezó a preguntarse ya en base a otros pensadores previos, a otros investigadores y científicos previos, cuál era el impacto en los suelos, ¿no? Y él se hace en esos años la pregunta en base a la intensa deforestación que había, no solamente en su ciudad, en su entorno más directo, sino también en la identificación de la variación de la temperatura del suelo una vez que se deforestaba un área boscosa, ¿no? Él empieza a estudiar esto, empieza a identificar que la radiación se acumula efectivamente en suelos degradados, deforestados, erosionados, etcétera, e intentó aproximarse a la idea de los ciclos solares, ¿no? Y cómo estos podían marcar eventualmente un posible cambio en la temperatura de grandes espacios territoriales, ¿no? Ahí ya se empezaba a intuir, sin embargo, había una cantidad muy pequeña de referencias que se podían acumular. En ese sentido, era realmente unos primeros pasos hacia entender cuál era la interacción que tenía el sol, la radiación solar, con la atmósfera terrestre, ¿no? Otro hito lo marca exactamente 4 décadas después John Tyndall. John Tyndall es un personaje importante porque empieza a analizar ya con algunos datos adicionales y con algo acumulado de algunas décadas, la absorción de la radiación infrarroja, ¿no? De los distintos gases. Este personaje es tan importante que el día de hoy uno de los más importantes centros de investigación del planeta es el Tyndall Center, el Centro Tyndall Center sobre el Cambio Climático del Reino Unido, ¿no? Que justamente ha brindado varios de los estudios más importantes del mundo desde desde antes del siglo XXI, desde fines del siglo XX, para analizar esto, ¿no? ¿Qué es lo que logra hacer John Tyndall? Es darse cuenta de que algunos gases absorben radiación infrarroja. ¿Y qué sucede cuando estos gases absorben esta radiación? Tienen distintas conductas. Sin embargo, denominadas conductas, ¿no? Sin embargo, estas conductas implicaban en todos estos gases que empezaban a acumular, concentrar y mantener calor, ¿no? A esto se les denominó gases de efecto invernadero, ¿no? Más adelante vamos a ver específicamente por qué y cuáles son y sus características, pero este es un momento interesante e importante en la ciencia. No se interpretaba aún el potencial humano de modificar estos gases suspendidos en la atmósfera, pero ya se tienen aproximaciones sobre qué es la importancia de estos, ¿no? Y más adelante, en este mismo siglo, en 1870, se empezó a desarrollar y a hacer una suerte de consenso científico la teoría de la glaciación, ¿no? Es decir, a partir de la visualización en realidad en diferentes puntos de las montañas europeas de Luis Agassiz, se dio cuenta de que había enormes rocas que eran básicamente imposibles de que se hayan podido mover por ellas mismas o romper por la simple erosión de las lluvias, y que necesariamente habían surgido a lo largo de la historia procesos donde habían habido masas congeladas que desplazaban en su congelación y descongelación enormes masas rocosas, ¿no? Y esta teoría se empezó a convertir en un consenso científico, y lo que empezó a visualizar la posibilidad de periodos de glaciación y efectivamente cambios climáticos en plural, ¿no? Pero es realmente en el siglo XX donde empezamos a tener respuestas. ¿Por qué? Entre varias otras cosas, por la acumulación de investigaciones, pero también por el desarrollo de la técnica, ¿no? Y la técnica y la tecnología.
empezamos a intentar aproximarnos a lo que llamamos paleoclimas, ¿no? Hay algunas líneas que voy a leer, que es que desde principios del siglo XX se iniciaron intensos experimentos para ver el impacto de la absorción del calor por el CO2 y de otros gases, ¿no? Pero con predicciones poco alentadoras, es decir, no podíamos hacer una conexión entre la actualidad y la acumulación de CO2 y otros gases en la atmósfera, pero sí analizar la historia, ¿no? A poder empezar a identificar referencias en fósiles y en hielo congelado, entre otros elementos, ¿no? La paleoclimatología hizo ahí los más interesantes aportes, ¿no? En los años 20 y 30 la teoría de las manchas solares era bastante popular y debatida y empezó a surgir justamente elementos que intentaban entender qué es lo que había pasado, por qué habían habido estos cambios, etc. Y sí, había influencia de los astros, influencias cósmicas, o algo a qué se debía justamente estos cambios en cientos o miles de millones de años, ¿no? Entonces, desde los años 50 y 60 se empezaron a dar las primeras predicciones de la elevación de la cantidad de CO2 producida por la humanidad con un potencial de modificación del clima del planeta. Sin embargo, eran permanentemente desestimadas, uno porque su carácter proyectivo o especulativo a partir de los pocos datos que se tenían, pero ya se podía prever o se podía mantener una discusión compleja y científica porque empezaba a hacer gran cantidad de información, ¿no? En ese sentido hay que dividir, y esta partecita es importante, ¿por qué? Porque se suele decir justamente por este sector negacionista de la política, más que de la ciencia, de la política mundial, de que el planeta siempre ha tenido procesos de cambios climáticos. Y acá es muy importante justamente hacer el hincapié en que cuando se habla de estos cambios climáticos en plural, se habla de paleoclimatología, ¿no? Donde ya se analizan los cambios históricos a lo largo de la historia del planeta, ¿no? Por eso mostramos el corte acá en diferentes capas de lo que han sido sedimentos distintos a lo largo de millones de años. Se estudian factores como la energía de la radiación solar, la radiación cósmica, la distribución del movimiento continental o de placas tectónicas y la composición de la atmósfera y los sedimentos, ¿no? Ahí ponemos justamente abajito que son registros fósiles, la mayoría de ellos, ¿no? Hielo, corales, sedimentos, etc. Y lo vemos a lo largo, acá vemos un gráfico que nos permite entender qué significa esto. Y este es un gráfico que nos resume 500 millones de años de historia del planeta, ¿no? Y justamente acá decirles que, si bien es cierto, analizamos desde este punto, incluso en las formaciones y la desaparición de distintos tipos de vida, incluso la composición mineral, etcétera, del mundo o del planeta Tierra, realmente cuando hablamos el día de hoy sobre cambio climático, el cambio climático, hoy no hablamos de otra cosa que de los cambios en la atmósfera en este periodo extraordinariamente estable del planeta Tierra. Si se dan cuenta, acá vemos enormes cambios en diferentes momentos de la composición del mundo y de la atmósfera del planeta Tierra, pero acá en este chiquito periodo al final de la línea vemos una estabilidad extraordinaria, y hay que decirlo reiteradamente, porque en donde inicia la línea roja, tenemos por primera vez en la historia un clima estable en alrededor de 13.5 grados centígrados como temperatura promedio del mundo, ¿no? Y ahí se desarrolla por primera vez el homínido, el mono, si queremos decirlo, o el homínido del que descendemos, empieza a pararse en dos piernas, etcétera, hasta donde termina el cuadro, que es el día de hoy, ¿no? Vemos una frágil estabilidad alrededor de esta temperatura, y dos puntitos adicionales, ¿no? Que es la proyección al 2000 de la temperatura del mundo al 2050 y al 2100, de acuerdo a los datos de las últimas 2 décadas de proyecciones. En ese sentido, nuevamente, y ahí termino este debate inicial que se hace hasta el día de hoy, que es que cuando hablamos de cambios climáticos, hablamos de la historia del mundo. Cuando hablamos de el cambio climático, hablamos de un proceso único en la historia geológica del planeta, donde existe interferencia
clara de un ser vivo que es el ser humano, ¿no? En ese sentido, seguimos acumulando información y en los años 60 del siglo XX se prestó mucha más atención científica a esta posibilidad porque se dieron cambios políticos. No hay que olvidar jamás que la ciencia está muy marcada por cambios económicos, políticos, sociales y culturales alrededor de ella. En ese sentido, en los años 60 y 70 ya teníamos desde el 48, en realidad desde el 45 al 48, ya el nacimiento y la maduración del movimiento antinuclear, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial en el 45, los 3 primeros años fueron la reconstrucción, pero en los sucesivos se fue constituyendo un movimiento social fuerte, potente, que es el germen base de lo que somos el día de hoy como movimiento climático global, pero entre los 60s y 70s hubo, a partir de este interés de los científicos en el planeta, una enorme acumulación, pero no solo acumulación, sino ordenamiento a partir de la técnica y el desarrollo también primigenio de la computación y de la cibernética, una acumulación y un ordenamiento de las pruebas y con nuevos instrumentos, ¿no? Estimulados por la enorme contaminación urbana del aire que se da en las más importantes ciudades del mundo, pero también por este movimiento preocupado por lo que estaba pasando, no solamente con el desarrollo nuclear, pero también con lo que después se va a denominar revolución verde y la introducción en masa de productos químicos a la agricultura. Acá mencionarles nada más que hay un dato importante. En 1962, justamente en el inicio de este periodo, Rachel Carson, que es para mí una de las superhéroes del movimiento ambientalista en el siglo XX, y les recomiendo leer el día de hoy, que es un libro que está sumamente vigente, que se llama en español La Primavera Silenciosa. Ella hace una crítica justamente de lo que fueron las primaveras sin aves, sin pájaros en Estados Unidos después de la masiva rociada de DDT que se empezó a introducir en la agricultura, ¿no? Ella, junto con otros científicos muy valientes, inician con este libro y con varios otros más el movimiento ambiental, ¿no? Propiamente dicho. Ya no era solamente una lucha para que no se desarrollen armas nucleares en el mundo, ni plantas nucleares de energía, sino también evitar que se diseminen tóxicos o lo que denominamos hoy agrotóxicos que destruyan el ambiente, ¿no? Avanzamos un poquito más rápido. En los años 90, el soporte de modelos informáticos y los avances en investigación ya dieron saltos cuantitativos y cualitativos enormes, ¿no? Lograron establecer una relación humana por primera vez en la historia con el cambio climático, ¿no? Y ahí justamente se empiezan a desarrollar modelos concretos. Y acá llegamos justamente al nacimiento de una entidad absolutamente extraordinaria, tan extraordinaria que en 1998 recibió el Premio Nobel de la Paz por sus descubrimientos, ¿no? Esta organización se llama el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, que nace 10 años antes de su Nobel, ¿no? En 1988, por iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y por la Organización Meteorológica Mundial, ¿no? La OMM y el PNUMA, se le suele denominar PNUMA en español. En el 88 se conforman. En realidad es una organización bastante interesante donde nadie cobra. O sea, ahí tenemos científicos enviados por los estados del planeta, por todos los estados envían científicos, se reúnen constantemente y analizan, no producen conocimiento, sino analizan miles o decenas de miles de papers, de documentos científicos, y a partir de este análisis masivo, colectivo, llegan a consensos científicos. Esto es bastante particular en la historia de la ciencia, no solo histórica, sino moderna, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta y es realmente un espacio de referencia global y colectivo al que hay que recurrir permanentemente. Años después se da la Cumbre de la Tierra, ¿no? En 1992 las Naciones Unidas llaman en Río de Janeiro a juntarse a todos los estados del mundo y a partir de esto se llevan a cabo N debates y se forman 3 convenciones.
la Convención de Desertificación, que es la que intenta analizar la forma en la que se están ampliando los desiertos o volviendo algunas zonas de la Tierra desérticas por diferentes fenómenos que finalmente el día de hoy entendemos que también son afectados por el cambio climático. También se forma la Convención de Biodiversidad, después si quieren hablamos un poquito de ella, y la convención que nos atañe a nosotros, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, también llamada UNFCCC. Desde entonces el IPCC, desde ese momento, desde el 92, se dedica, entre otras cosas, a crear informes que contribuyan con el UNFCCC, ¿no? A esta convención marco, que es, digamos, el espacio político científico que debate un poquito más allá qué decisiones tomar, y se reúnen en las COPs, ¿no? ¿Qué ha pasado desde ese momento? Bueno, el IPCC ha elaborado 5 informes que ya nos permiten entender y tener un consenso científico global sobre varias cosas, entre ellas que el cambio climático es real, existe, no hay duda sobre ello, o por lo menos con 95% de certezas, de acuerdo a lo que dice el 5º informe del IPCC, con 95% de certezas estamos viviendo un fenómeno de cambio climático antropogénico, es decir, iniciado por el ser humano. ¿Y por qué con el 95% de certezas y por qué no con el 100%? Porque en ciencia no existen certezas al 100%, si no estaríamos hablando más de religión y de fe que de ciencia, ya que la teoría siempre marca posibilidades de error, de cambio y de modificación y de acumulación de conocimiento futuro, ¿no? Entonces esta humildad científica también establece que hay un marco siempre de posibles errores, pero el error realmente es bastante pequeño el día de hoy. Y bueno, hay 3 últimos informes que seguramente vamos a hablar un poquitito, voy a intentar mencionárselos al final, que son absolutamente trascendentales, que se han gestado entre octubre del 2018 y agosto del 2019, es decir, la ciencia más actualizada que tiene la humanidad en este momento han sido gestados en estos 3 informes especiales de estos 2 años en particular. Y hasta ahí en este punto cerramos la historia. Efectivamente podríamos analizar punto por punto y profundizar muchísimo más, pero no vamos a extendernos demasiado y seguramente me voy a pasar del tiempo ya en cualquier momento. Vamos a entrar ahora a las bases para entender qué es el fenómeno del cambio climático que vivimos hoy. No los cambios climáticos, repito, sino el cambio climático en la actualidad. Para pensar y discutir nuestro cambio climático. Nuestro porque es el que vivimos, pero también es el que generamos. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático es, y este es un concepto específicamente desarrollado por el IPCC, así que lo voy a leer. El cambio climático es una modificación en la distribución estadística de los patrones meteorológicos durante un periodo prolongado de tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que algo cambia a nuestro alrededor. En la atmósfera están suspendidos una serie de gases, pero también una serie de elementos que han sido estables en toda la existencia de la civilización y de la presencia del ser humano en la Tierra, y esto está cambiando, se está modificando estadísticamente. Es decir, no analizamos primavera, verano, otoño, invierno de un año específico, sino en periodos largos, en historia. En periodos que normalmente la climatología lo recoge de 20 en 20 años, o en periodos que intentan ser lo más largos posibles para especificar. Acá incluso decimos décadas y la paleoclimatología en millones de años, ¿no? Pueden referirse a un cambio en las condiciones promedio del tiempo y en la variación temporal meteorológica de las condiciones promedio a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente acá entre los asistentes tenemos gente que viene de Cusco, de Piura, de Loreto, de Huancavelica, de cualquier lugar del país. Y si yo les pregunto cómo es algún otro territorio que ustedes conocen, seguramente no van a tener que googlear ni llamar a su papá o algún familiar para poder decirme que, por ejemplo, Cusco es frío y en este periodo quizá hay todavía lluvias, etcétera, o que Lima es húmedo, o que en Piura hace determinado tipo de temperatura. ¿Por qué? Porque entendemos el clima en periodos largos y luego lo incorporamos en nuestra historia personal, colectiva, societal,
en general, ¿no? Por eso el cambio climático, cuando habla de la variación, hablamos de variaciones en periodos largos de tiempo. Quedémonos con esa idea. ¿Por qué se da el cambio climático o nuestro cambio climático? Bueno, por la emisión humana de enormes, incluso podríamos decir monstruosas, cantidades de gases de efecto invernadero. ¿Cómo así? Por la adicción, llamamos adicción porque hay otras formas de decirlo, pero consideramos que también está bien utilizada, ¿no? La adicción de la humanidad a la quema de combustibles fósiles para generar energía o para aproximarnos al uso humano de la energía. Y estos datos, esta información es importante, y es importante que al mismo tiempo refresquemos algunas ideas, porque quizá estos conceptos no los teníamos, pero hay algunos que consideramos que sí los tenemos, pero que no necesariamente los compartimos todos de la misma forma. Así que refresquemos esas ideas. Y nosotros decimos, ya, entonces ha cambiado el clima, y sí, no, y etcétera. Pero, ¿qué es el clima? Y a veces yo lo pregunto y no sale tan fácilmente la respuesta o tan automáticamente la respuesta. Y también quería soltarles este concepto, que es un poquito dar un paso atrás para luego ir 2 pasos adelante, ¿no? El clima, clarito, clarito, hay que entenderlo como este conjunto de condiciones atmosféricas, ¿no? Que son propias de un lugar. Ya les repetía, en Cusco hace frío, en Piura calor, en Loreto humedad extrema con calor, etcétera, ¿no? Que son constituidas por la cantidad y la frecuencia de lluvias, de humedad, de temperatura, de vientos, etcétera. Pero también, ojo, pero también de partículas suspendidas en el aire. Justamente estas partículas, en nuestro caso particular, son estos gases de efecto invernadero, y cuya acción compleja, extremadamente difícil de predecir, por eso es que la climatología puede predecirte, o la meteorología, el clima de apenas 1, 2, 5 y quizá una semana en el futuro. Es muy difícil de predecir. Pero que influye en la existencia de todo, en la existencia del ser humano, de las plantas, animales, incluso de la composición de los suelos y mil cosas más, ¿no? La estructura geológica incluso del planeta, etc. Es importante esto, ¿no? Entonces, ¿y qué es el cambio climático? Bueno, lo acabamos de decir, solo es redundante en la medida que es útil redundar y decir varias veces el concepto e irlo achicando, amoldando y haciéndolo útil. Acá lo digo en corto, ¿no? Este cambio climático es la modificación de estos patrones meteorológicos durante un periodo prolongado de tiempo. No hablamos, nuevamente, repito, no hablamos del cambio entre primavera-verano, entre el calor de la mañana y el calor de la noche. No, hablamos de temperaturas promedio en periodos largos. ¿Cómo sucede? Vamos a redundar en las ideas que estamos dejando. Disculpen que pase un poquito rápido. ¿Pero qué es lo que está sucediendo en este fenómeno de cambio climático en particular? Lo que está sucediendo está reflejado en estos 2 gráficos, ¿no? Por un lado, la radiación solar siempre, desde que existe el planeta Tierra girando alrededor del Sol, es recibida por la superficie de la Tierra. Sin embargo, desde que se ha constituido estas partículas que flotan alrededor del planeta, que denominamos atmósfera, en ella se han suspendido algunos gases, algunas partículas gaseosas que capturan esa radiación solar. En realidad, ¿qué es lo que hacen ellas? Si lo vemos a nivel atómico, ellas vibran cuando son tocadas, cuando son impactadas por la radiación solar. Entonces, en esta vibración van acumulando, van conservando calor. ¿Esto es bueno o malo? No, ninguno de los dos, pero ha permitido que en vez de que suframos como los astros, como la luna o algunos otros satélites de temperaturas extremas, estos gases de efecto invernadero han logrado mantener temperaturas que permiten o facilitan la vida en la Tierra. Así de concreto, así de duro, así de importante. Han permitido la estabilidad cada vez mayor de la temperatura promedio en 13.5 grados. Esa es la temperatura promedio que ha permitido la vida como la conocemos hoy. Esto
se ha modificado y de lo que la cantidad de partículas suspendidas en el aire que han permitido la vida en la Tierra, la cantidad de partículas de gases de efecto invernadero ha sido 350 partículas por millón de gases de efecto invernadero. El día de hoy y desde el inicio de la revolución industrial, es decir, desde el inicio de la utilización del motor a combustión que quema petróleo, que el día de hoy quema gas, que ha quemado carbón, hemos empezado a emitir enormes cantidades de estos gases. Y estos gases acumulados en la atmósfera han empezado a desbalancear la atmósfera, capturar más radiación solar y más calor. Es decir, ya no retorna el calor hacia el espacio en las mismas proporciones que antes, sino el día de hoy acumula más. Y en vez de tener el día de hoy en la atmósfera 350 partículas por millón de gases de efecto invernadero, el ser humano ha logrado la cifra extraordinaria de 410. En este momento, cada ser humano, independientemente del lugar en el que nos encontremos en el planeta, respiramos en promedio 410 partículas por millón de gases de efecto invernadero. Vamos a ver qué significa eso, incluso para la salud humana, ¿no? Pero eso efectivamente está generando desequilibrios en la Tierra. Y la temperatura promedio del mundo hoy ya no es 13.5 grados centígrados, sino entre 14.5 y 14.7 grados centígrados. Es decir, entre 1 grado y 1 grado punto 2 por encima de la temperatura promedio del planeta. ¿Por qué se da este cambio? En la actualidad, lo repito, disculpen las redundancias, pero nos parece que son trascendentes para profundizar y retener estas ideas claves. Por la adicción humana a la quema de combustibles fósiles desde el inicio de la revolución industrial. O sea, el ser humano descubrió que además del motor a vapor, de la máquina a vapor, era mucho más eficiente y liberaba una cantidad muchísimo mayor de energía la quema de algunos fósiles. Primero, la era de la energía sólida, ¿no? El uso intensivo del carbón mineral para la industria y para potenciar el trabajo humano. En ese sentido, empezamos a usar combustibles fósiles sacando carbón de la tierra para luego pasar a los combustibles fósiles líquidos, que es fundamentalmente el petróleo, y finalmente los combustibles fósiles gaseosos, que es lo que nosotros decimos eufemísticamente gas natural, pero no es otra cosa más que metano en casi un 90%. Entonces, bueno, les estoy comentando justamente en respuesta a esta segunda pregunta. Los combustibles fósiles son estos tres, fundamentalmente, el carbón, el petróleo y el gas, el llamado gas natural. ¿Y por qué son fósiles? Porque, bueno, han pasado por un periodo de un proceso geológico de varios millones de años para encontrarse justamente fosilizados en el interior del planeta, ¿no? Y estos fueron empezados a utilizar dentro de la revolución industrial, que es este proceso en el que se empezó a masificar o intensificar el trabajo por el uso de máquinas, ¿no? A eso se le denomina rápidamente revolución industrial y es importante mencionarlo, ¿no? ¿Cómo se da este fenómeno antropogénico entonces? O sea, ¿cómo se da el cambio climático finalmente? Por la emisión, ahí vemos un carrito que se está transportando y botando gases, el famoso CO2, es por la emisión y concentración en la atmósfera de una cantidad brutal de gases de efecto invernadero. Solo para que se lleven una cifra adicional, al inicio de la pandemia, es decir, entre última semana de febrero y el inicio del confinamiento, entre la primera y segunda semana de marzo del 2020, la humanidad llegó al pico histórico de 99 millones de barriles de petróleo quemados cada 24 horas en el planeta. Es decir, extraíamos del subsuelo y quemábamos cada día casi 100 millones de barriles de petróleo. Cada barril de petróleo tiene 159 litros de este combustible, entonces nos imaginamos la cantidad monstruosa de estos gases de efecto invernadero que emitíamos
a la atmósfera. Fundamentalmente, ¿para qué? Para aproximarnos a la energía, es decir, para potenciar nuestro trabajo, generando electricidad y moviendo objetos o mercancías. Entre esos objetos y mercancías nos encontramos nosotros mismos, por supuesto, pero también la comida, los materiales, todas las mercancías que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? Es importante conocerlos. Yo ya les he mencionado algunos, ¿no? Tenemos acá en los más importantes que son emitidos por el ser humano, ojo, porque hay otros. El mismo vapor de agua es un gas de efecto invernadero bastante potente, pero vamos a mencionar los que están desequilibrando la atmósfera en este momento, que son el dióxido de carbono, el metano, los compuestos halogenados, que son los clorofluorocarbonados, o clorofluorocarbonos, entre otros. No vamos a profundizar mucho, pero los mencionamos porque son importantes. El ozono troposférico y el óxido nitroso, ¿no? Yo, si tuviera que quedarme con 3 de estos 5, me quedaría con el CO2, el metano y el óxido nitroso. ¿Por qué? Porque los producimos en cantidades sumamente importantes y porque su descomposición, su degradación demora bastante tiempo, ¿no? Miren, por ejemplo, en este cuadro, lo que es el dióxido de carbono, que se emplea para se genera del empleo de combustibles, de la deforestación, la quema, la degradación de los bosques, como nuestros bosques amazónicos, de la producción de cementos y otros bienes, ¿no? Pero la característica del CO2, y por eso que se comparan cualquier gas con el CO2, porque el CO2 se queda en la atmósfera una cantidad increíble de años. O sea, el 80% se degrada en los primeros 200 años. Y el 20% que queda flotando en la atmósfera se puede quedar hasta 30.000 años. O sea, ninguna civilización humana ha existido tanto tiempo. Es decir, lo que generamos el día de hoy se va a quedar hasta que seguramente otro modelo de civilización, ni siquiera sabemos si va a ser humana o no, exista sobre la faz de la Tierra. Nuestra marca está quedando y por eso que muchos llaman a esta nueva era geológica como antropoceno, ¿no? Por la forma en la que estamos cambiando incluso no solo la estructura de la atmósfera, sino de la Tierra en sí misma. El metano, que se produce por el consumo monstruoso de carne, y ahí resumo la cosa, ¿no? Jamás nuestros abuelos, nuestros bisabuelos o cualquier otra generación previa a nuestros padres ha comido tanta carne en la historia. O sea, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el desayuno, en el snack, jugos o pedazos o partes o insumos basados en carne en casi todos los elementos industrializados que consumimos. Entonces, ha desequilibrado también la presencia de zonas ecológicas naturales, ¿no? Y está arrinconando buena parte de nuestra vida natural. No es normal, no es natural, y las Naciones Unidas ya ha sacado informes sumamente detallados al respecto, incluso afecta la salud humana, ¿no? Y yo me quedaría con el óxido nitroso, porque los otros son gases de vida corta, ¿no? De vida muy corta. El óxido nitroso es un gas que se emite del uso de agrotóxicos, ¿no? O de fertilizantes químicos, que finalmente les terminamos también consumiendo estos fertilizantes de manera indirecta y emiten gases que tienen capacidades de absorción muy, muy superior, que son hasta 300 veces superior en su acumulación de calor que el dióxido de carbono, por ejemplo, ¿no? El metano igualmente es 38 veces más acumulador de calor que el CO2. Y ya vamos terminando, ahí si me estoy pasando demasiado del tiempo me van acelerando, por favor. Estoy controlando el tiempo. Excelente, Tienes muchas 5 gracias. minutos para terminar, así que puedes terminar esto. Ya. Entonces, de todas maneras, corro un poquito para aprovechar los últimos minutos. ¿Cuáles son los impactos? Y vamos a abordar apenas unos pocos, ¿ya? Porque nosotros podemos identificar muchísimos, pero impactos que atingen o que impactan directamente al Perú, pero también al planeta. Los primeros que podemos identificar son obviamente los impactos a la alimentación. Y el IPCC ya nos dice que va a existir un declive concreto del rendimiento de los cultivos sanos, o los cultivos en general de nuestros alimentos, entre 10 y el 25% hacia el año 2050, es decir, hacia dentro de menos de 3 décadas.
Eso va a implicar obviamente diferentes tipos de crisis en diferentes zonas del mundo y justamente algunas de ellas se encuentran en el Perú. Se prevé que el aumento de la temperatura reduzca la captura de las principales especies de peces en el planeta, ¿no? Hay que recordar que el Perú tiene el mar más rico del planeta, el segundo mar más rico del planeta después del mar de China, ¿no? O de las costas de China. Nosotros tenemos el segundo, entonces obviamente va a ser profundamente impactado y miren que acá menciona hasta el 40%, ¿no? El ganado supone casi 2/3 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular en metano, ¿no? Es el 78% de las emisiones de metano, es monstruoso. Y además las zonas de expansión del ganado hoy son zonas justamente silvestres. Miren justamente el desarrollo de la ganadería en Brasil o el avance de la deforestación en el mismo territorio peruano, ¿no? Que mucho de ello es cierto, para agricultura extensiva, pero una parte también para ganadería. Y el cambio climático puede hacer que las enfermedades transmitidas por los alimentos pasen de una región a otra, amenazando obviamente la salud pública. Vamos a entrar ahorita a eso. Pero también impactos en la biodiversidad, y solo mencionar acá que el IPBES, que es la otra convención que mencionábamos al principio, la Convención de Biodiversidad de las Naciones Unidas, ha sacado un informe en el año 2009, les recomiendo también, al final les dejo el enlace, en el que dice que el día de hoy existe 1 millón de especies en peligro, 1 millón, es decir, una proporción de toda la vida en el planeta, una proporción monstruosa de ella, se encuentra en algún tipo de peligro o de amenaza en los próximos años y décadas, ¿no? Fundamentalmente por cambios en el uso de tierra, es decir, la expansión de la carne, de los cultivos, de los monocultivos, etcétera, ¿no? Justamente a esto se plantea, y lo que mencionaba al principio uno de los asistentes, como la necesidad de repensar la agricultura y el contacto de ella con los ambientes frágiles, los ecosistemas frágiles. La reducción de los recursos hídricos también, y ahí también mencionar exclusivamente una cifra, que es que nosotros en el Perú ya hemos perdido en los últimos 50 años más del 56% de nuestra masa glaciar, ¿no? Es decir, de la cordillera, la que denominamos Cordillera Blanca, y que justamente alimenta de agua a la agricultura, a la ganadería y la humanidad que se encuentra en nuestro territorio nacional, ¿no? Y esto genera justamente distintos tipos de impactos. No voy a profundizar, pero acá me detengo sobre el tema de los impactos, porque hay este cuadrito que lo he sacado directamente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que nos presenta un esquema del impacto del cambio climático en nosotros, ¿no? Y ya acá ni siquiera vamos a entrar en el tema de la zoonosis y las zoonosis y la pandemia, sino el cambio climático y cómo los cambios meteorológicos regionales, como las olas de calor, los fenómenos meteorológicos extremos, pero también el cambio pequeño de la temperatura y las precipitaciones, cambian todo, cambian profundamente, por ejemplo, las vías de contaminación microbiana, es decir, la capacidad que tienen los microbios de reproducirse, pero no solo los microbios, sino también los vectores como el dengue, la malaria, que el día de hoy se transmiten, por ejemplo, en el territorio peruano a una elevación superior a los 3.000 metros de altura, donde antes era imposible que se reproduzcan por la temperatura. Pero como se eleva la temperatura, hay condiciones completamente distintas de distribución geográfica del dengue, de la malaria, de la chikungunya, etcétera, como otras enfermedades transmisibles por vectores. Y bueno, no voy a profundizar más. El PPT va a estar subido en el Canopy Lab, en nuestra página de educación a distancia, para que lo puedan revisar posteriormente, pero también pueden revisarlo en la OMS. Y un dato adicional sobre el tema de la salud es que la OMS ha reiterado y ajustado un dato que ya desde el 2014 nos venía dando, que es que cada año mueren en el mundo por respirar gases de efecto invernadero, es decir, cada vez que inhalamos y exhalamos, estamos contaminándonos, pero cada año mueren 8.7 millones de personas en el planeta solamente por respirar gases de efecto invernadero. Y no solamente mueren por cáncer al pulmón, sino por una gran cantidad de enfermedades neurológicas. Es decir,
enfermedades que afectan nuestro sistema nervioso central, porque el CO2 al entrar a nuestro sistema no solo va a los pulmones, sino a la sangre y finalmente al cerebro. La mayor cantidad de esta gente muere en la zona Asia-Pacífico, pero una proporción cada vez mayor, que es un poco menos de 200.000 personas al año, muere en América Latina también. Nosotros, como teniendo a Lima como una de las ciudades más contaminadas de la región, deberíamos preguntarnos cuántos de nuestros seres queridos están en riesgo porque no cambiamos nuestro sistema de generación de energía, porque no cambiamos la quema de, o sea, nuestra movilidad a una movilidad más sostenible, etcétera. Entonces, este es un resumen en un solo gráfico de cuáles son los riesgos masivos en nuestro planeta. Por desgracia, no nos queda mucho tiempo, pero podemos ver claramente qué es lo que pasa con el cambio en 1.5 grados centígrados y en 2 grados. Está en amarillo el 1.5 y en morado en 2 grados, ¿no? Pueden revisarlo posteriormente, pero vemos que afecta básicamente casi cada aspecto de la vida humana. ¿Y qué podemos hacer ya? Y en este minuto que me queda les doy 4 consejos, porque es importante tener siempre una perspectiva movilizadora. El IPCC lo que nos dice en sus 3 informes es que tenemos un margen de acción de apenas 10 años, de acá al 2030, en realidad 9 ya, para hacer cosas. Todavía tenemos este margen de acción. No estamos en el punto de no retorno, pero casi. ¿Y qué podemos hacer? 1, reducir nuestro consumo energético, optimizando nuestro consumo de electricidad, reduciendo nuestro consumo de transporte, consumiendo local, para evitar que nuestro consumo no genere también gases de efecto invernadero en su traslado hasta nosotros. Reducir drásticamente el consumo de carne. No digo que nos hagamos veganos, pero los que quieren es una muy buena opción, pero que no es normal. Repito, no es normal, la humanidad jamás ha comido tanta carne y nos hace mal. Es tremendamente ineficiente y tremendamente contaminante, porque nunca en la historia de nuestra generación y nuestros padres han consumido tanto, y porque no es sano. Ahí revisen los estudios. Yo no digo que cambien por cambiarlo, digo que cambien por exceso de información. Dicen que la educación es el gran posibilitador de imposibilidades, ¿no? Es decir, que nos hace entender que hay cosas negativas y que hay que dejar, que hay que transformarnos. Tercer consejo, conservar y ampliar nuestros ecosistemas, incluso los pequeños ecosistemas urbanos que aún tenemos, como practicando agricultura urbana, plantando los árboles o las plantas que podamos a nuestro alrededor, conviviendo mejor y protegiendo los ecosistemas que sepamos que podemos proteger, que están cerquita quizá de nosotros, como las lomas, como los pantanos de villa, como nuestras costas, ¿no? Organizándonos para presionar a los gobiernos. Finalmente esto es un poquito más complejo, pero hay que ejercer un voto consciente, hay que participar, si es posible, de las movilizaciones que existan, sean virtuales, sean reales, qué sé yo, y desarrollando iniciativas comunitarias a cualquier nivel. Solo para terminar les presento algunas fotos de cosas que se han hecho, reclamos en el Huaytapallana, en los nevados, reclamos para que no se degrade nuestra ciudad, los espacios verdes, juntarnos y escucharnos a nosotros, a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, que son muy ricos en el país, en conocimientos y en cultura, y empezar, esto es una foto de la plataforma de agricultura urbana de Lima, y empezar en realidad a organizar cualquier tipo de acción comunitaria que sea sustentable, ¿no? Es apenas nuestras oficinas o nuestras ex oficinas en el MOSIC, pero ver que en un techo se puede también plantar 15, 20, 30 tipos distintos de plantas comestibles, o en un pequeño espacio de 1 metro cuadrado, o en un parque en Comas como el que estamos viendo en este momento acá, en un parque que era un arenal, se puede transformar en una cosa como la que estamos viendo, que cualquiera puede visitar incluso el día de hoy, ¿no? Acá muy cerquita. Acá tenía un bonus track, no sé si me regalan 1 minuto o 2. Y ya terminé en realidad mi presentación, solo decirles que el cambio climático es un fenómeno extremadamente complejo, pero que hay muchas aproximaciones básicas que es importante empezar a hacer. Entre ellas, que es un fenómeno que se distingue del agujero en la capa de ozono.
y lo menciono como bonus track porque suele haber una confusión enorme, constante y recurrente. No es lo mismo, la capa de ozono se encuentra varios kilómetros por encima de nuestras cabezas y el cambio climático es un fenómeno que estamos respirando. Yo pienso que con esa línea les resumo esto que quiero dejarles, ¿no? El cambio climático sucede alrededor de nosotros cada minuto, cada instante, cada vez que se quema combustibles fósiles de algún tipo. No son lo mismo y podemos revisar a partir de esta sugerencia algunas cosas. Les dejo 4 fuentes, 3 de ellas de las Naciones Unidas y Carbon Brief, que ahora se puede traducir más fácilmente las cosas por internet, pero es una página de divulgación científica, pero hecha por periodistas, así que va simplificando y va acumulando mucha información. Espero que les haya gustado, discúlpenme por haberme excedido en los tiempos, y seguramente ha surgido más preguntas que respuestas, así que yo estoy atento a lo que pueda surgir en el diálogo, ¿no? Gracias y devuelvo a Ceci y a los compañeros que están detrás de la organización la palabra. Gracias, Antonio. Tenemos varias preguntas, pero antes de pasar a responderlas, porque estoy segura de que la presentación ha quedado bastante corta, vamos a tener también en un momento un trabajo de grupo que nos va a llevar a la reflexión de esta presentación y al desarrollo de la misma. Pero antes de hacer todo ello, voy a poner aquí en el chat, a ver, dejamos de escribir un ratito en el chat, compañeros, para dejarles un link al cual les pido, por favor, que ingresen y que pongan, y que respondan la pregunta que se está planteando ahí. ¿Qué sentimiento me deja esta presentación? ¿Bien? Voy a presentar mi pantalla para ver que todos escriban. Les pido por favor, compañeros, que copiemos el link que he puesto en el chat y lo pongamos en el Facebook, para que aquellos compañeros que están en el Facebook también puedan dejarnos sus reacciones. Marlon me parece que está en el Facebook, de repente puedes ponerlo, copiar el link y ponerlo en el Facebook para recoger esta es una primera impresión, este es un primer pantallazo de lo que yo siento terminada la presentación. A ver. Una consulta, son varias líneas, ¿no? Se tienen que responder todas las líneas. Hasta 10 palabras, 10 emociones, 10 sentimientos. No necesariamente tienes que hacerlos todos. Puedes poner 1, 2 y mandar, pero tienes hasta 10 para completar. Porque puede que te haya dejado ganas de hacer cambios, necesidad de actuar, necesidad de hacer algo, preocupación. Esas palabras que vemos más grandes son las palabras que empiezan a repetirse. Conforme las palabras se van repitiendo, estas empiezan a crecer. Entonces, preocupación, reflexión, culpa, necesidad de hacer algo, curiosidad, sensibilización, tristeza, responsabilidad, interés, compromiso, justicia ambiental, optimismo. Entonces empezamos a ver cuál es el primer sentimiento que yo recojo después de esta presentación. Esto es muy importante porque después nos puede permitir saber cómo vamos y cuál es el interés que tenemos en ello. Entonces, les pido por favor a los compañeros que faltan, vamos a recoger esto porque de aquí vamos a sacar una reflexión también nosotros. A los compañeros del Facebook vamos a dejar de presentarlo. No sé si, Antonio, ¿quieres aportar algo? ¿Quieres decir algo? Porque esto es lo que tu reflexión, o sea, de tu ponencia sale esto, ¿no?
Exacto, y me parece súper interesante y además la dinámica de las palabras. eh, y esto, justamente, este curso lo damos para pasar de la preocupación a la ocupación, ¿no? Es decir, para pensar justamente lo que no solamente hemos hecho, sino la humanidad en su conjunto, y algunos, obviamente existen grandes responsables en esto, que seguramente pasaremos en otras sesiones a discutir quiénes son y cómo son, pero también que se puedan hacer cosas, ¿no? Yo pienso que algo que me queda de las palabras es esto que dicen, la necesidad de hacer algo, la identificación de la responsabilidad, la posibilidad de reflexionar y de motivar conciencias hacia la acción. Existe, obviamente, todos nosotros, e incluso hasta dentro de la psicología, el día de hoy se habla de la ansiedad climática, ¿no? Es decir, de este fenómeno que lleva a los jóvenes a sentirse a veces hasta impotentes ante el volumen de no solo la información, sino de la tragedia. Pero justamente lo que traemos acá es el debate y la oportunidad, incluso hasta científica. O sea, la ciencia nos dice, sí se puede hacer algo. No solo la ciencia, hasta el Papa nos dice, ¿no? Hay la necesidad de hacer algo por la casa común, etcétera. Hay actores políticos, sociales y culturales y científicos que nos dicen, ya, bacán con la preocupación, hay que ir para adelante. Y por ahí va justamente la presentación. Gracias por todas las palabras de retroalimentación y quizá vamos con algunas preguntas. Sí, vamos con algunas Yo veo preguntas. algunas interesantísimas por ahí. Bien, creo que tú mismo lees las preguntas y las vas respondiendo, Antonio. A ver, ya, yo he visto por ahí algunas y ustedes me dicen si me estoy pasando otras. Para empezar, empiezo por abajo, porque es lo que tengo a la mano. Dice, la economía circular. Uy, el problema es que el chat se me mueve con cada nueva pregunta, pero dice, ¿la economía circular es viable para ayudar a disminuir el cambio climático? El problema, no solamente con la economía circular, sino con muchas frases o muchas teorías que se empiezan a construir para solucionar el problema de cambio climático, es que a veces se vuelven fetiches, es decir, se vuelven elementos teóricos que están vacíos de contenido. Y el problema con la economía circular es que necesariamente tiene sentido en la medida que dejamos de hacer crecer el círculo. O sea, ¿de qué economía circular estamos hablando si aún a pesar de que reconocemos que existen límites en el planeta, seguimos haciendo crecer este círculo, inyectándole aún una cantidad enorme de combustibles fósiles, de minerales, de madera extraída de bosques primarios, etc. Es decir, el problema con la economía circular que cuando se la plantea, por ejemplo, por el Ministerio de Ambiente en el Perú, se habla exclusivamente del reciclaje, se habla exclusivamente de la reinserción de algunos elementos productivos dentro del ciclo, pero se debe hablar también de cómo reducir dramáticamente los procesos extractivistas para conservar los ecosistemas frágiles. Es decir, no puedes segregar partes de la realidad para hablar del futuro del planeta. O sea, la economía circular, si queremos hablar en serio de ella, deberíamos hablar de un círculo cerrado, ¿no? O sea, entender que el planeta tiene límites y esos límites están en un círculo que hay que hacer que dé vueltas. Eso implica todos los recursos que tenemos hoy disponibles y algunos otros que hay que dejar en paz. Entonces, en lo personal y en una gran cantidad de discusiones, varias personas vinculadas al movimiento climático, sean científicos o no, consideramos que la economía circular como concepto puede llegar a ser vicioso, a menos de que introduzcamos los elementos extractivistas y cómo detenerlos, cómo incorporarlos y cómo cesar el extractivismo. Si no, se vuelve un fetiche para decir que estamos haciendo cosas que en realidad no protegen o no solucionan el fenómeno del cambio climático. Por ejemplo, y ahí termino, si hablamos de economía circular, tenemos que hablar necesariamente de dejar el petróleo bajo tierra, de dejar el carbón bajo tierra, el gas bajo tierra, y usar lo que tenemos ya en circulación, ¿no? A ver, otra pregunta. ¿El uso de hidroeléctricas es una forma realmente renovable de generación eléctrica? Siempre y cuando la hidroeléctrica no supere los 20 megawatts de energía
¿Por qué? Porque la mayoría de hidroeléctricas son hidroeléctricas de embalse, es decir, que cortan el flujo del río. Es decir, es como una trombosis en una vena, ¿no? Cortan la vena para que se acumule agua y esa agua genere energía al mover turbinas. Nosotros consideramos que no, que el uso de hidroeléctricas no es una forma limpia de generación de energía. Es renovable, sí, porque el ciclo del agua renueva, pero mata el río, mata el ecosistema alrededor y se considera que destruye o que elimina, extingue alrededor del 90% de la vida dentro del río una vez que se establece la represa hidroeléctrica. Hay un informe bien interesante del Banco Mundial en 1998 que se llama Represas y Desarrollo, en la que analizan 45,000 represas en todo el mundo y dicen no hay sociedad o pueblo que ha vivido mejor después de la construcción de una hidroeléctrica, porque siempre son expulsados, el ecosistema degradado, es triste. Entonces, la respuesta rápida es no. ¿Qué otra pregunta encontramos? A ver, lo digo por conocimiento de causa, mi tesis de grado va sobre este tema de la energía y las hidroeléctricas, incluso en el Perú. Antonio, tal vez la última pregunta, porque justamente queremos organizar a los compañeros. Sabemos que el aprendizaje es colectivo, participativo, y requerimos organizar justamente preguntas o comentarios de ellos en un trabajo de grupo, pequeño, puntual, pero que ellos puedan conversar entre ellos y que puedan traer esas preguntas. Vamos a responder 5 de ellas cuando regresen, y el resto vamos a recogerlas y vamos a hacer todas contestadas a través del chat, pero podemos tener con esto 40 preguntas. Entonces, no sé si respondes una pregunta más para pasar al trabajo de grupo. Una última. Acá hay un montón. A ver, dice, pregunta, ¿en el Perú se ha presentado algún proyecto que reduzca la extracción que conlleva a la quema de combustibles o para aumentar el uso de energías alternativas para generar electricidad? Sí, el día de hoy hay varios proyectos, desde muy chiquitos. Nosotros tenemos uno en nuestra página web que se llama el gas de Cuyicea, que es hermoso, porque a partir de la cría de cuyes generan gas y con eso energía finalmente, hasta proyectos grandes, ¿no? Y hay ahorita un proyecto incluso de geotermia que todavía no está en implementación, pero está en diseño y está a punto de empezar a trabajarse, no sé sus condiciones en estos días, pero que pretende extraer calor de la tierra, calor y producir energía a partir de ese calor de la tierra, entre varios otros de energía solar y eólica, ¿no? Felizmente hay, pero es tan marginal que no es significativo aún en nuestro país, ¿no? Justamente nosotros estamos reclamando que el Estado genere mecanismos de promoción y desarrollo de este proceso de transición a energías. Y ahí te devuelvo, Ceci, la palabra para que pasemos a estos grupos y ampliemos el debate por adentro. Vamos a hacer un trabajo de grupo pequeñito, nada más. ¿Bien? Vamos a juntarnos en grupos de 3 o en algunos de 4 y vamos a conversar entre nosotros y vamos a consensuar una pregunta o un comentario, partiendo desde las características del impacto climático en nuestro territorio. Es decir, conversamos sobre las características del impacto climático en nuestro territorio, compartimos con los compañeros y de ahí sacamos o un comentario o una pregunta, y la traemos a plenaria. Para esto vamos a tener 7 minutos para conversar y formular la pregunta o el comentario. Bastante pequeño, pero tráiganlo como que escrito en algún lugar, porque de todas maneras lo tenemos que poner todas y todos en el chat. ¿Bien? Tenemos 8 minutos para esto, ahí vamos.